¿Qué onda a todos? Bienvenidos de regreso a Primera y Punto. Hoy es 30 de octubre, pero ¿saben qué día es hoy también? Un excelente día para platicar de fútbol americano. Yo soy su host, Marco Antonio Tena, y como siempre estoy acompañado de Abraham Frame de Pro Football Focus. Antes de sumergirnos a platicar en todo el fantasy fútbol, que vaya que tenemos unas buenas recomendaciones esta semana, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify. Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya listo para empezar la semana 9. Vamos a más de la mitad de la temporada del Fantasy con un excelente partido entre los Texans y los Jets. Bueno, pinta bien en papel, pero los Jets, pues ya mencionamos que están en crisis. Abraham, ¿cómo ves que vaya a pintar este partido? También considerarlo la lesión de Stephon Diggs. Sí, eso es lo más interesante de este juego, cómo reacciona la ofensiva de Tejanos después de perder a Stephon Diggs para toda la temporada. Nico Collins, pues todavía está lesionado, parece que ya va a regresar pronto, pero todo pinta para que Texans vuelva a tener que ir con Joe Mixon para poder sacar adelante este partido y los Jets pues están bajo todos los ojos, ¿no? O sea, ya cambiaron coach, cambiaron de coach para mandar jugadas, trajeron a Davante Adams y llevan 3 partidos perdidos al hilo desde todos estos cambios. Entonces, creo que también es un juego muy importante para que los Jets demuestren algo de vida, para que Aaron Rodgers demuestre algo todavía. Pero creo que Joe Mixon va a ser una vez más de parte de Tejanos el motor y ver qué tanto involucran a Tank Dell porque pues, ya se fue Dix, se fue Nico Collins, será ya el momento de Tank Dell que estamos esperando, por lo menos yo creo que sí lo voy a meter en un par de equipos esta semana. Totalmente, la línea está en 42 puntos. Jets es favorito por -2. Después de esta crisis, ¿me puedes explicar cómo es posible que los Jets sean favoritos por -2 puntos? Pues creo que las dos lesiones esas, lo de Stephon Diggs, también, vamos a ser honestos, Tejanos ha sido un equipo, ha sacado victorias de la mano de Joe Mixon, pero tampoco ha sido un equipo tan contendiente como creíamos, ¿no? Con Stroud, con Nico Collins, con Stephon Diggs. Creo que Stroud no se ha visto a la par de lo que creíamos, especialmente en términos de fantasy, porque tampoco es que está teniendo una mala temporada. Y pues yo creo que Las Vegas, por alguna razón, cree que este es el partido donde aparecen un poco los Jets, aunque tampoco tanto. El under de 42 creo que está justo ahí. Las dos ofensivas les ha costado trabajo y las dos defensivas han quedado a deber, pero tampoco son de las peores, ¿no? Ojalá Jets ya con un partido más de Jason Reddick y con algunos jugadores regresando de lesión puedan verse mejor en defensiva, que esto era lo más atractivo del equipo en los últimos años y ahora no lo ha hecho, no lo ha sido mucho. La semana pasada esperábamos un poco más de corridas, pero la llegada inesperada de Nakua con la adición de Cooper Kupp hizo que los Rams terminaran pasando un poco más el balón. ¿Crees que este sea un escenario pues similar al que podemos ver en el jueves por la noche? Yo la verdad creo que se va a ir todo con Mixon y Breece Hall, ¿no? Sí, van a estar duro con los corredores y creo que también es una buena oportunidad para intentar tener este partido bueno de Davante Adams, ¿no? Porque sí es frustrante llegar a un nuevo equipo con tu amigo quarterback con el que jugabas antes No, su y, roommate, por favor, su roommate. O y sea, no ya que ser inclusive factor. viven juntos. La última vez que escuchamos eso fue Tom Brady y Antonio Brown, ¿eh? Mira, o sea, creo que es una buena oportunidad. Lo van a intentar hacer. Jets necesita buscar, necesita respuestas, va a buscar por donde sea. Creo que vamos a ver otra vez a Breece Hall tener cerca del 80% de las jugadas. Vieron que eso les estaba funcionando más, pero repito, creo que este es un excelente momento, jueves por la noche, prime time, para volver a que reluzca un poco Davante Adams y sí, los Tejanos creo que no tienen mucha opción. Joe Mixon les ha funcionado, tienen varias lesiones, el ataque aéreo no ha sido lo que se esperaba, pues ¿por qué no seguir corriendo el balón con uno de los mejores corredores que hay ahorita? Esperemos que Tank Dell reviva en Halloween como un zombie de la muerte y tenga ese gran partido que estamos esperando. Abraham, ¿por qué no platicamos tantito de los roster builds, de cómo construir tu equipo? Algo que es muy importante porque, pues bueno, se nos han presentado casos últimamente de gente que se nos acerca para preguntarnos sobre su equipo y qué opinamos y llegamos a ver dos, tres corebacks, dos, tres pateadores
muchos receptores, demasiados receptores y con pocos corredores. Y bueno, pues importante también saber cómo caen las cosas en el draft. Bueno, creo que lo más importante que nada es primero conocer tu liga y qué tan competitivos son, porque eso te va a permitir que en el draft puedas entender qué tan rápido se van a ir por ciertos jugadores. Por ejemplo, tú y yo estuvimos jugando mucho tiempo en unas ligas donde Patrick Mahomes se iba en la segunda ronda y hay que hacer esos ajustes con el coreback, ¿no? Hay que hacer esos ajustes para anticipar un poco lo que vayan a escoger. Pero pues más que nada, puedes armar tu equipo con un corredor estrella o luego muchos receptores estrellas y un corredor. Se conoce la primera como RB Hero, la segunda como RB Zero, sin corredores, porque pues esperando que encuentres algo más tarde en el draft, te da la posibilidad de que pues, tengas algún titular ahí escondidillo, pero mucho poder en los receptores. Este año, sin duda creo que ha sido el año de los corredores. Abraham, ¿cuáles son tus ideas con esto? Más acercándonos hacia los playoffs, que tienes que tener un equipo sólido y con profundidad. Pues yo por muchos años estuve siguiendo el Zero RB. Creo que podías encontrar corredores después de la cuarta, quinta ronda que iban a ser titulares y que iban a ser valiosos para Fantasy. Y siempre te encuentras esos ya muy tarde en la décima u onceava ronda, donde pues, son corredores que tal vez con una lesión o jugando un poquito mejor que el jugador que tienen por delante en el depth chart lo pueden pasar. Y me había funcionado bastante bien. Pero este año a mí se me antojó probar Hero RB en varias ligas, especialmente porque el año pasado fue un año donde los corredores relucieron más que los receptores, ¿no? En términos de Breece Hall, Alvin Kamara, Christian McCaffrey, Jahmyr Gibbs, Montgomery, ¿no? Los dos corredores ahí en Detroit. Y eran corredores que podías agarrar un poquito más tarde en el año pasado. Este año casi todos se iban en la primera ronda o en la segunda ronda. Y yo sentía la necesidad de que quería uno de estos jugadores en mi equipo y se me hacía más fácil encontrar receptores más tarde en el draft. Por ejemplo, Chris Godwin se estaba yendo en la quinta, sexta ronda en draft, Rashee Rice con su posible suspensión se iba bastante tarde y me gustaba tomar, pues ahora sí que la apuesta en esos receptores y tener a mis corredores sin moverle, ¿no? De que sé que estos dos corredores van a estar todas mis semanas ahí. Eh, pero este año ha sido complicado. Los corredores ahorita ya están agarrando un poco más. Pero yéndonos a la primera ronda, lo que fue Christian McCaffrey, Breece Hall, Bijan Robinson, Jonathan Taylor, no han sido lo peor, a pesar de Christian McCaffrey, ¿no? Porque él sí no ha jugado para nada. Pero Bijan Robinson creo que ahorita ya está empezando a agarrar un poquito de más nivel. Breece Hall tiene sus semanas donde sí, pero unas donde no. Jonathan Taylor se lastimó. En cambio, si te vas a los receptores, fuera de Tyreek Hill, la verdad todos han sido muy buenos, ¿no? CeeDee Lamb ya tuvo su partido explosivo que estábamos esperando. Justin Jefferson ha sido excelente. Jamar Chase ha sido muy bueno. AJ Brown en las rondas, en la ronda, Pero primera ronda al final. luego ese saltito de las rondas como 2 y 3 como que hay un poco de desconfianza, ¿no? Como que no han estado a la par de lo que se esperaba de que se convirtieran en breakouts, por ejemplo, ¿no? O cómo has visto este análisis, por ejemplo, con Olave o jugadores del estilo. Sí, o sea, mira, por ejemplo, Chris Olave es una buena. Drake London, que se estaba yendo por ahí, creo que también es un buen ejemplo. Nico Collins se estaba yendo en las terceras rondas y creo que ese fue un super steal, ¿no? A pesar de que se lesiona, pues creo que las semanas que jugó te ayudó mucho, que probablemente ganaste todas esas semanas o traes un score bastante alto por ello. Em, eh, Mira, cada quien tiene su punto de vista, cada quien le gustan ciertos jugadores, quiere tener a cierto jugador en su equipo, pero sí creo que cuando estás yendo al draft con una estrategia, ya sea Hero RB o Zero RB, tienes que irte todo el draft con esa idea. O sea, no puedes después decir, ¿sabes qué? Pues ya me sigo sin agarrar un corredor porque está un tal coreback que me gusta. O sea, sí tienes que tomar en cuenta que puedes agarrar corredores muy malos al final. A mí me pasó en una liga donde mi primer corredor drafteado fue Javonte Williams y tuve lesiones como Puka Nakua, Rashee Rice y entonces de repente mi equipo se desmoronó
porque estaba contando con esos grandes receptores. Sam Laporta fue mi pick, creo que en la ronda número 4. Entonces, de repente sí tienes que tener jugadores en caso de emergencia, en caso de lesiones, y no te puedes ir nada más con, pues bueno, Javonte Williams me va a sacar las papas del fuego y eventualmente voy a agarrar a alguien más adelante. Entonces sí creo que tienes que ser pues decisivo con la estrategia que vas a querer implementar, pero también tienes que a veces ir ajustando en el draft, como mencionaste, te das cuenta que el equipo que está a tu derecha no tiene coreback, ya casi todos tienen coreback, entonces tú necesitas un coreback, lo agarras, ¿no? Porque es probable que el otro equipo lo vaya a agarrar, pero si el otro equipo ya tiene coreback, dices, ah, bueno, mejor me quemo mi pick aquí en un wide receiver y ya después, porque sé que este equipo no va a agarrar un segundo coreback, va a poder llegarme el otro coreback. Entonces sí hay ciertos análisis durante el draft que puedes ir implementando para ir cambiando tu estrategia, pero sí tienes que, pues ahora sí que play through, ¿no? Con lo que estás eligiendo. Ahora me parece un excelente análisis. ¿Por qué no la semana que entra platicamos un poco de las posiciones de isla, como los corebacks, los alas cerradas, las defensivas, y cómo pues ejecutar el concepto de streamear para que no tengas que estar ahí acumulándolos en tu banca constantemente? Vamos a una pequeña pausa y regresamos con los premios de mitad de temporada. De regreso en primer y punto, estamos listos para platicar de los premios de la mitad de temporada. Tenemos como categorías el MVP, jugador más valioso, el Bust, el jugador revelación, el mejor novato y siguiendo un poco la temática de Halloween que se viene el día de mañana, jugador zombie que regresó de la muerte, ya lo dábamos por muerto. Vamos a empezar con la que nos envió el producer Diego. Diego tiene de MVP a Lamar Jackson, no me sorprende nada, el joven le va a los Ravens. Y bueno, no sé si MVP de fantasy, pero sin duda MVP de los quarterbacks. Sí. Pero con ese aporte por la carrera, pues creo que sí ha sido muy valioso. Abraham, ¿tú quién traes de MVP para mitad de temporada? Yo agarré Kyron Williams, es automático para los touchdowns. Mucha gente le dio miedo cuando draftearon a Blake Corum y dijeron, oye, Kyron Williams está regresando patadas. Y mucha gente se asustó. De hecho, a mí Kyron Williams al principio se estaba yendo, al principio, empezando la segunda ronda, en esa vuelta del 1 y 2, y yo lo pude agarrar al final de la segunda ronda. O sea, algo que pues no estaba sucediendo mucho hasta que salieron estas noticias de Blake Corum. Entonces, creo que ahorita claro, se benefició también un poco con la No, lesión y de Cooper Cup. decían que iba a ser el punt returner de los Rams, Sí, ¿no? O sea, justo. estaba ese miedo y el precio estaba muy alto en los drafts, pero tú confiaste bien, la verdad, y creo que ha pagado, ¿no? Sí, ha sido excelente. O sea, cada semana anota y pues, con la lesión de Cooper Cup y Puka Nacua hubo juegos donde yo me asusté porque dije, tal vez la lesión significa que las defensas van a querer nada más parar a Kyron Williams, pero eso no fue ningún problema. Le daban más de 20 veces el balón y siempre encuentra la zona de anotación. Yo estaba entre Juan Barkley y Derrick Henry. La verdad le dejé Derrick Henry a Diego pensando que lo iba a agarrar porque creo que ha sido un monstruo, una bestia esta temporada. Pero Sí. Saquon Barkley ha demostrado que ha sido muy consistente, que todavía tiene gas en sus piernas y es parte de una ofensiva muy poderosa. Lo único que me da un poco de miedo es pues o sea, esa barrera a su upside que tiene con los touchdowns que anota Jalen Hurts por tierra. Anotó 3 la semana pasada, pero Saquon es un arma del fantasy que sin necesitar de esos touchdowns puede darte unos muy buenos puntos. Ahora, empezando al revés, yo voy a empezar con el bust. Para mí, sin duda alguna, es Christian McCaffrey. Lo tengo en Dynasties. Lo tuve de primer pick en varias ligas. Lo que me molesta un poco es que pensábamos que iba a estar listo para la primera semana, considerando que se había lesionado en pretemporada, y eso se amplió a la semana 4, a la semana 6, ahora vamos a la semana 8 y ya estamos cerca de la semana 10. Creo que parece ser que va a regresar en la semana 10, pero para mí Christian McCaffrey ha sido el jugador bust de esta temporada. Abraham, ¿quién es tu jugador bust esta temporada? Yo agarré a Anthony Richardson y yo ya sentía un poquito eso entrando al año. De hecho, yo no lo agarré en ningún equipo, por más que de repente veía que cayera alguna posición o ronda de valor. Pero se estaba yendo, si mal no recuerdo,
Josh Allen, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, eran el top 4. Y después ahí de repente había gente que agarraba a Richardson, agarraban a Stroud, que también No, se estaba pudo haber yendo sido un altísimo. candidato. Sí, era Muy buen alto, candidato. muy, Sí, muy sí, sí. alto Anthony Richardson. Eh, y lo entiendo, porque yo el año pasado lo tuve en unas cuantas ligas y los 2 partidos y medio sano que jugó, pues fue buenísimo, ¿no? Y veías el potencial que podía tener con esta ofensiva de Shane Steichen, pero pues ha sido todo para atrás desde que inició este año, ¿no? Se ha visto muy mal lanzando el balón, no está teniendo esa productividad corriendo el balón que estábamos esperando, los touchdowns no han estado ahí, se los ha robado todos Jonathan Taylor, que tampoco me voy a quejar. Eh, y ahora se lesiona, regresa 2 partidos y lo mandan a la banca por Joe Flaco. Entonces creo que ahorita mucha gente me ha estado preguntando si puedo tirar a Anthony Richardson para agarrar a Matthew Stafford, para agarrar a En esta un persona. redraft yo sí lo estaría haciendo. O Yo sea, también, digo, o sea, no, Dynasty es un no veo jugador cómo. valioso, pero Sí. no veo que regrese ese valor. Inclusive, no quiero señalar tantos nombres, pero habían analistas de ESPN que estaban dispuestos a agarrar a Anthony Richardson antes que todos los quarterbacks, porque si empezaba uno de esos quarterback runs en el draft, donde se iban agarrando uno por uno, al que querían tener era Anthony Richardson por ese valor que tenía con las piernas, con los acarreos. La verdad, yo tampoco al principio sí me llamaba la atención. Decía, aquí hay una estrella, pues lista por hacerse, pero la verdad creo que el hype fue demasiado. Too Producer Diego much. va con Tyreek Hill de Bust. Creo que se está yendo un poco a la fácil porque tú has estado lesionado, pero pues sí, esperamos de un wide receiver alfa que pueda dar puntos independientemente de quién está jugando de quarterback. Olave lo hizo con Jake Hainer la semana pasada. Y pues sí, o sea, creo que no ha quedado mucho a deber Tyreek Hill. Esperemos que en la segunda mitad no sea el caso. Diego va a ir con jugador revelación Jahmyr Gibbs. No sé qué tanta revelación sea desde mi punto de vista, pero creo que sí ha sido muy explosivo para la ofensiva de los Lions. Creo que en sí los Lions como ofensiva ya era muy poderosa, pero de todos modos da un paso hacia adelante. Y creo que sí cimenta a Jahmyr Gibbs a largo plazo a convertirse en uno de los corredores mejores de la liga. Y de hecho me figura mucho al jugador que tú escogiste como jugador revelación. Abraham, cuéntanos con quién fuiste de jugador revelación. Yo agarré a Alvin Kamara. Un poquito lo de Jahmyr Gibbs, recordar que se estaba lesionado, ¿no? Y entonces como que empezó a caer en el draft. Pero imagínate nada más lo que pudiera hacer Jahmyr Gibbs si quitamos a David Montgomery No, o o sea, sea, solito, no solito, entiendo qué podría por pasar. favor. Se rompería ligas de fantasy, Jahmyr Gibbs. El problema, y me gusta David Montgomery, es que ya extendió otros 2 años con los Lions. Pero yo agarré a Alvin Kamara y siento que este es un jugador que como que se perdió un poquito por la edad, porque, o sea, recordar, el año pasado No, la fue eficiencia buenísimo. ha ido disminuyendo a través de los años. O sea, sí sigue siendo un buen corredor, pero a través de los años sus números han ido bajando constantemente. Entonces, pues las tendencias decían que pues si Que iba a seguir bajando. iba a seguir bajando, iba a ser peor. Y todo lo contrario, ¿no? Es que también recordar, el año pasado estuvo suspendido la primera mitad de la temporada, entonces cayó mucho en los drafts. Yo lo agarré en muchísimas ligas el año pasado y cuando regresó fue un total stud. No estaba la producción terrestre que estábamos esperando, pero vaya que sí estaba la producción en el No. ataque aéreo. Le lanzaban todos Ese los partido que partidos. rompió el récord de recepciones, creo que fueron 13 recepciones Era una para bestia. 30 yardas. No, o sea, Y yo me acordaba de eso entrando este año y dije, pues yo, o sea, está bien, pero si voy a agarrar un jugador en cuarta ronda que me pueda dar muy buena producción en PPR, lo voy a tomar. Y afortunadamente agarré a Alvin Kamara en muchas ligas donde estoy muy contento. Ha tenido sus problemas, tuvo su lesión de la costilla, al parecer ha estado jugando con una mano fracturada, pero si recordamos esas primeras 3, 4 semanas, probablemente Alvin Kamara te ganó tus ligas y ahorita ya con el regreso de Derek Carr, sin Rashid Shaheed, y lo acabamos de ver el primer juego oficialmente ya de regreso Chris Olave, sin Rashid Shaheed, vimos 14 targets para Chris Olave y 11 targets para Alvin Kamara. Entonces yo esperaría que esto fuera la norma de ahora en adelante. vamos a platicar de los novatos y los zombies antes de que nos vayamos. Para mí, el mejor novato hasta ahorita ha sido Jaden Daniels por lo que ha aportado a través de la carrera. Creo que ha demostrado ser
pues un poco más aguerrido y tener un poco más de fogueo en partidos pues no la NFL, pero sabemos que con su experiencia en colegial ha jugado prácticamente los 5 años. Y el jugador zombie que regresó de la muerte para mí debe ser sin duda Sam Darnold, alguien que ya dábamos por muerto. Inclusive jugó el año pasado en Carolina, jugó en los Jets, o sea, ha tenido muy mala suerte también. Pero lo que hemos visto de Sam Darnold se me ha hecho mucho más respetable que muchos otros quarterbacks en la liga, que por ejemplo de Sean Watson sin duda. Y creo que sí ha sido una revelación cómo regresó de la muerte, literalmente. Abraham, ¿quiénes son tus novatos y zombies de esta primera mitad? Sí, aparte Sam Darnold tenía ahí a JJ McCarthy, o sea, regresó de la super muerte porque estaba enterradísimo. Yo agarré a... Mi novato es Malik Neighbors, creo que se lesionó un par de semanas y ahorita los Giants están viendo más como los Giants que estábamos esperando entrando al año. Pero esas semanas donde Malik Neighbors, empezando la temporada, más de 25 puntos en 3 semanas consecutivas, creo que no lo podemos dejar pasar por alto. Es una estrella, va a ser una gran estrella de ahora en adelante. Pero mucha gente estaba agarrando a Marvin Harrison, por ejemplo, al final de la primera ronda, empezando la segunda. Malik Neighbors era un jugador que en muchas ligas te caía la cuarta o empezando la quinta ronda, dependiendo tu liga. Y creo que ahí hay muchísimo valor. Ha sido mejor que Marvin Harrison. eh, y pues mucho de lo que No, con el, esperábamos con de el precio que Giants. pagaste es mucho más valioso si te van a estar Totalmente. dando casi la misma producción, inclusive más. Platícame de tu jugador zombie que regresó de la muerte. Es J.K. Dobbins. Tal cuántas veces se ha lesionado y regresaba y todo el mundo estaba emocionadísimo y decía, no, este es el año de J.K. Es que era un Dobbins. prospecto muy atractivo. Es Sí, muy sí, sí. bueno, pero el problema que tiene él es su salud, ¿no? Se lesiona mucho, eh, y son lesiones nada tranquilas, o sea, fueron lesiones graves, ACLs. Entonces, pues yo la verdad cuando llega a los Chargers, yo veía y yo drafté a Gus Edwards sobre J.K. Dobbins. Afortunadamente en esas ligas también drafteaba a J.K. Dobbins porque mi manera de verlo era yo quiero el ataque terrestre de los Chargers y pues voy a agarrar a los dos a ver qué pasa. Siempre sabes, con J.K. Dobbins está el talento ahí, la cosa se podrá mantener sano y por el momento pues lo ha hecho bien, ¿no? O sea, aunque ha ido bajando, lo platicábamos antes del programa, que J.K. Dobbins se ha perdido un poquito después, especialmente cuando los Chargers regresan de su semana de bye, han estado lanzando más el balón, pero creo que también J.K. Dobbins era un jugador que estabas agarrando en la ronda 10, 11 en tus drafts, y para el valor que te dio, especialmente en esas primeras 4 o 5 semanas, creo que para mí por eso se mereció ser el jugador son. Los picks de producer Diego son Brock Bowers, que pues no sorprenda a nadie, probablemente sea ala cerrada 1 al final de la temporada, y Terry McLaurin, que revivió completamente con la llegada de Jaden Daniels a Washington. De hecho, yo ya hice un trade por él y estoy bastante satisfecho con su llegada a mi equipo. La verdad, creo que es una liga un año que nos ha estado pues sacando un poco de nuestras casillas, sacando de la zona de confort, obligándonos a explorar nuevas opciones. Abraham, me dio mucho gusto platicar contigo de Fantasy como siempre. Ya sabes que podríamos estar aquí horas, pero desgraciadamente nuestro programa no puede durar más de 30 minutos. Nos conectamos el día de mañana para pues comenzar a hacer las previas de la semana 9. Pues yo ya estoy listísimo con lo que se viene. Parece que se vienen buenos partidos. Recordar Steelers 49ers en bye. Seguimos conectados en redes sociales. Yo soy Marco Antonio Tena y estoy aquí con Abraham Frame de Pro Football Focus y nos vemos hasta mañana.